Recordar algunas situaciones que deberíamos ya de tener en conocimiento, pero pues al final es oportuno repasarlas tal como corresponde para que no haya ningún inconveniente al momento de revisar los otros contratos. El día de hoy voy a regresar nuevamente en algunas situaciones y las cláusulas, pues vamos a verlas detenidamente, algunos aspectos que debemos de considerar, intuyendo que para los próximos contratos ya esta revisión ya sería más ligera, ya ustedes deberían de tener el análisis oportuno de conformidad con la ley. Y el otro aspecto es que también esto nos va a servir para engrosar nuestro acervo referente a los contratos en particular, y no solo los traslativos de dominio, porque aquí vamos a encontrar también contratos de gestión y otros tipos de contratos de uso, donde el derecho real ya se concierne a cierta parte como tal del derecho de propiedad. Y entonces es oportuno que cada uno de ustedes, aparejado lo que estamos viendo, no deje de estudiar su ley, de estudiar también las diferentes normativas aplicables al derecho notarial y sobre todo el derecho de formas, porque es lo que estamos viendo acá, pero también no olvidando que deben de tener especial cuidado también con el derecho civil. Entonces, producto de eso es que nosotros podemos tener un negocio jurídico sustentable dentro de un instrumento público que realmente pueda valerse de los efectos jurídicos legales esperados por las partes y que al final pues repercuta en una presentación como tal del notario. Recuérdense que al final el carácter que reviste el profesional el notariado pues impacta en toda una sociedad de una forma u otra manera, y al final pues es su mejor carta de presentación. Voy eh, a irme al contrato en sí, y cuando nosotros estudiamos directamente el contrato, analizamos que el número de instrumento no es necesario acompañarlo de, de la palabra o el término número. ¿Por qué motivo? Porque el solo hecho de indicar 10 estamos nosotros haciendo alocución al término en sí de la numeración. Entonces no es necesario, si lo quieren ver así, repetir nuevamente qué es lo que nosotros estamos precediendo de esta numeración. Posteriormente, con ustedes vimos el porqué de establecer el municipio y departamento donde van a faccionar el instrumento público, donde están faccionando el instrumento público. Esto confiere certeza al instrumento público y por ende también nos lleva a cualquier indicación de certeza jurídica en cuanto al domicilio de los contratantes, donde se encuentra cada uno de los contratantes, o bien de dónde es cada uno de los contratantes que comparece a su notaría para la declaración correspondiente. Entonces, acá el lugar y la fecha está determinado en ley, no debe ocasionarnos ningún inconveniente, ya analizamos los pormenores. De igual forma, vimos también como un aspecto formal el hecho de que quede el nombre del notario por ser el creador del instrumento público y, por supuesto, la relación de cada una de las partes. Acá vamos a ver un negocio jurídico simple donde solo comparece un comprador y un vendedor. De igual forma, vimos que se individualiza cada una de las partes con la indicación de cada uno de los elementos de individualización para cada uno de ellos, así como del documento personal de identificación y del elemento personal de cada uno de ellos. Obviamente en este tipo de contratos nos vamos a ver referidos, al ser un contrato de compra-venta, pues a una parte vendedora y a otra parte compradora. No voy a detenerme acá porque estos pormenores ya los analizamos en su momento y me voy a ir directamente a este aspecto. Referente a ello, cuando nosotros lo analizamos en la ley, ya vimos la primera consideración tomada al respecto.
y es que específicamente el artículo 29, al momento de dar indicación de ello en el inciso 4, establece que la identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario por medio de él, aquí ya sabrán ustedes que por la ley del Registro Nacional de las Personas, actualmente nos identificamos por medio del documento personal de identificación y si en dado caso no los conociere, testigos conocidos por el notario o por ambos medios cuando así lo estime conveniente. Es decir, si el notario tiene duda todavía del de la identificación de alguno de los otorgantes y considera que con el documento personal de identificación no establece claramente o tiene duda si realmente se identifica de esa forma o no, puede también a su vez acompañar esa identificación por medio de dos testigos de conocimiento del notario. Obviamente testigos que realmente no tengan ningún inconveniente para ello y que de conformidad con la ley puedan prestar esa declaración a fin de no causar ningún inconveniente en cuanto a la identificación de alguno de los otorgantes. Yo les puedo pedir a ustedes en el examen y les puedo poner uno de estos casos donde el notario inclusive duda, pese a que le presentaron el documento de identificación, el notario duda de la identificación de alguno de los comparecientes. Y ustedes pues verán en ese momento si es suficiente solo el documento personal de identificación o es necesario que ustedes se hagan acompañar de dos testigos conocidos por el notario y que de conformidad con la ley puedan estar dentro del instrumento público. Entonces, veamos esta situación. Aquí nos vamos a encontrar con lo que la misma ley nos va a establecer y nos va a otorgar como prioridad para resguardar sobre todo al notario. Solo vean esto. Por medio de, ahí debe entenderse documento personal de identificación o el pasaporte. Esto es más que todo para extranjeros como tal, extranjeros que estén de paso. O por dos testigos conocidos por el notario y darse cuenta. O por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. Eso estimare conveniente es cuando el notario conviene de que puede ser que exista una duda o le presenten pasaporte incluso. Y entonces necesita auxiliarse de dos testigos idóneos y con capacidad para poder declarar la identificación de ese compareciente. Lo otro, y esto es muy importante con relación a esta parte donde estamos en el instrumento público, el inciso quinto, razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acreditan la representación legal de los comparecientes. Esto es cuando alguno actúa en nombre de otro. ¿Sí? Eso es importante. Describiéndolos e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los autoriza. Recuérdese esto. Si alguien comparece en nombre de otro, debe de acreditar esa representación. Y ojo, acá solo vamos a tener un pequeño cambio cuando son gestores de negocios. Ya vamos a ver en su momento las representaciones y vamos a ver cómo acreditar específicamente la gestión de negocios. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto contrato. Entonces, acá vemos que no hay ninguna representación, pero ¿qué pasaría si hubiera alguna representación? Estos aspectos los vamos a ver más a detenimiento con posterioridad. Ahorita me interesa que analicemos en sí el cuerpo y algunos pormenores del contrato en sí. La intervención de un intérprete, esto pues usted ya lo conoce. Obviamente, si alguna de las partes ignora o no puede hablar el idioma español. Ok. La fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que corresponda según la naturaleza del acto contrato. Obviamente, si tiene que acreditar el derecho de propiedad, ¿cómo lo va a acreditar? Para, pues, no tener ningún inconveniente en cuanto a que realmente el derecho de propiedad esté legitimado como tal. Ok. Ok. El inciso 3, vean esta parte. Y yo por eso
no tengo ningún inconveniente con que notarialmente o como forma notarial se consigne este aspecto. La fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Esto ya lo habíamos hablado. Entonces, no hay ningún problema que el notario consigne que da fe de que los comparecientes le aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que declaran bajo juramento. Esto ya lo indicamos, esto es por protección notarial. Obviamente, aunado al anterior, por la duda que pudiera tener el notario, pudieran consignar esto ustedes, que declaren bajo juramento ser de los datos de identificación personal anteriormente consignados y que por el presente instrumento otorgan el contrato respectivo. En este caso, como pueden ver ustedes, llevamos nosotros y estamos trabajando un contrato de compraventa de bien inmueble urbano con pacto de reserva de dominio. Consignemos eso y continuemos a las cláusulas respectivas. Uno de los aspectos que ustedes deben de tomar en consideración, jóvenes, y que no se les debe olvidar, y yo sí les voy a solicitar encarecidamente, es que previo a elaborar un contrato, en una hoja, ustedes hagan un listado de las cláusulas. Yo le denomino los temas contractuales, porque el contenido del contrato, dentro de las cláusulas, se va a referir y se va a ceñir directamente a eso que ustedes van a establecer. Entonces, hagan un pequeño ejercicio. Si ustedes van a elaborar un contrato, cuando estén escuchando a sus clientes, en una hoja en blanco que ustedes tengan, permítanse hacer un pequeño esqueleto del contrato que van a elaborar y dejen por el momento, ustedes ya saben que la introducción del contrato como tal, sí o sí la van a tener que hacer. Obviamente, si hay representación, solo van consignando al principio, obviamente los datos, el domicilio, para que no les cause ningún problema. De todas maneras, ustedes corroboran con sus clientes. Posteriormente, escuchando a sus clientes, ustedes van a conocer el objeto del contrato o la naturaleza. Y posteriormente a eso empiezan a enumerar los temas. Los temas básicos en un contrato de compra-venta, ustedes ya saben cuáles son. Los antecedentes, si quieren, consignan el precio, el saneamiento y la aceptación. Con relación al saneamiento ya lo vamos a ver, pero veámoslo en este caso. Con un código APSA ustedes pueden tener la estructura básica de ese contrato. Entonces, anoten los temas básicos en este contrato. APSA, antecedentes, precio, saneamiento y aceptación. Y vean algo muy importante en este caso. ¿Dónde van a ir integrando ustedes la voluntad de sus clientes? Y en este caso, vean pues, yo acá voy a permitirme por este momento, ojo, voy a quitar el contenido de cada una de las cláusulas. Por este momento. Por este momento. Vean, primera, segunda, ok. Ok. Veamos acá. Miremos si tenemos también bien los números de las cláusulas. Eso va a ser muy importante. Recuérdense que esto lo hemos venido elaborando con ustedes y puede hacer que algunas situaciones pues se nos estén pasando, pero veamos. Ok.
Estoy procurando no quitarle realmente el título para que ustedes vean cuál es el orden en sí que vamos a seguir o que estamos siguiendo para esto. Esto es muy importante porque esto nos va a permitir ver cuál es el esqueleto fundamental, cuál es la estructura principal del contrato que nosotros estamos relacionando y a su vez también nos permite entender dónde va en sí cada una de las disposiciones contractuales. Obviamente esto obedece a la voluntad de los comparecientes, pero ojo, puede hacer que sean necesarias otras cláusulas también o que alguna de las cláusulas no sea necesaria de conformidad con las disposiciones o la voluntad de los clientes. Y esto va a obedecer a eso. Sin embargo, ustedes dentro de su asesoría deben de resguardar cada uno de estos aspectos a fin de no tener ningún inconveniente con sus clientes. Ok, vamos a dejar las cláusulas acá. Y a esto yo le llamo, lo denomino temas, que son en sí las cláusulas. ¿Para qué nos van a servir? Obviamente, para entender cuál es la estructura, cuál es la voluntad de nuestros clientes y que realmente podamos manejar cualquier tipo de contrato. Primero, la estructura básica del contrato y posteriormente, aquí ya se dieron cuenta, tenemos dos cláusulas con el mismo término y esto lo tenemos que corregir y al momento de desarrollarlas todas. Ok. Entonces veamos. Vamos acá, lo voy a hacer un poco más pequeño para objeto de entendimiento. Ok. Vamos a ver, voy a quitar esto mientras tanto. Ok. Nuestro cuerpo, el contrato, nuestra declaración de voluntad va a estar emanada y va a estar bajo esta estructura. ¿Qué podemos encontrar también dentro de esto? Por ejemplo, en un contrato traslativo de dominio, imaginémonos el caso de un mutuo con garantía hipotecaria. Obviamente va a haber una cláusula donde esté la constitución de la hipoteca, que en este caso no está. Y esto obviamente va a ir para resguardar los derechos del acreedor, pero también por la declaración de voluntad de ellos. Es decir, si se conoce que debe constituirse hipoteca esa cláusula sí o sí, debe ir dentro de una de las cláusulas principales. ¿Ya? Ok, ven acá, tenemos la cláusula primera, los antecedentes. Esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Los antecedentes, el saneamiento, ¿sí? ¿Dónde está el pago? Antes de la compraventa con pacto de reserva de dominio, ¿sí? Ahí vamos a encontrar las estipulaciones, la forma de pago, todo lo que nosotros vamos a determinar. Recuérdense que es una compraventa con pacto de reserva de dominio, entonces vamos a estipular en qué forma se van a establecer, forma y condiciones se van a establecer los pagos, las cuotas, las fechas, incluso si hay alguna declaración aparte de los comparecientes, es decir, ellos quieren dejar ciertas condiciones para poder otorgar ese contrato, pues es en las estipulaciones donde el notario debe considerar esos aspectos. Obviamente la reserva de dominio, porque se entiende que una compraventa con pacto de reserva de dominio, el bien no va a pasar a nombre del comprador hasta que éste haya cancelado el total de las cuotas pactadas por el valor del bien inmueble, saneamiento y la aceptación. Aquí tenemos nuestra estructura básica del contrato. ¿Ven? ¿Sí? Si ya sabemos que tenemos esto acá, obviamente la aceptación, el P, el precio, ¿sí? Es el saneamiento, y por qué no decirlo, la aceptación acá. ¿Ven? Ahí tenemos nuestra estructura básica. ¿Qué vamos a encontrar de diferente? Por ejemplo, si alguna de las partes nos dice, fíjense que yo vi que ciertas medidas pues no relacionaban,
había cierta diferencia en cuanto a las medidas de fondo y ambos acordamos realizar o pagarle a un profesional para que realizara el plano del bien inmueble para corroborar si las medidas y los colindantes y todos esos aspectos eran conforme a lo establecido en el registro de la propiedad. Y queremos que ese plano quede dentro de nuestra escritura. Perfecto. Protocolizan el plano. Recuérdense que hay dos formas de realizar una protocolización. A través de un acta de protocolización de conformidad con el artículo 8 del Código Notariado, o bien dentro del instrumento público correspondiente, donde ustedes pueden protocolizar ese plano. ¿Qué otras situaciones pueden protocolizar? Por ejemplo, déjenme ver, vamos a encontrarlo. Ok. También pueden protocolizar, por ejemplo, o mejor dicho, están obligados a protocolizar en los bienes inmuebles que se constituyen como propiedad horizontal. El 1202 establece para que cada piso, departamento o habitación pueda inscribirse independientemente de la finca matriz, es indispensable que se encuentre terminada su construcción, lo que deberá acreditarse mediante constancia extendida por la respectiva municipalidad o por el profesional director de la obra, la que el notario insertará en el instrumento público que corresponda. ¿Bien? Cuando la construcción no estuviere concluida, la inscripción tendrá carácter provisional y se convertirá en definitiva a solicitud del interesado acompañando la constancia que se refiere el párrafo anterior. Ahí podemos solicitar también otra inscripción provisional, recuérdense de eso. Pero vean este aspecto. Esa constancia debe protocolizarse y entonces debe insertarse en el protocolo del notario y eso podemos hacerlo dentro de esta cláusula. Entonces, ahí vamos a encontrar la primera cláusula que surge por la misma necesidad contractual. Otra de las características, alguna de las partes, mire, él se compromete a pintar la casa y pues yo quiero que dentro del contrato respectivo, porque recuérdense que los clientes van a utilizar sus palabras y ustedes tienen que entenderles a ellos y si no comprenden, pues preguntarles de tal forma de tener la voluntad de ellos encuadrada dentro del instrumento público tal como ellos le han indicado, salvo que esto pugne con la ley, sino asesorarlos como corresponde. Entonces, vean, yo quiero que antes de tomar posesión del bien inmueble, pues esté pintada la casa y me entregue el recibo de pago de la primera cuota del bien inmueble. Perfecto, una condición suspensiva. El contrato no va a surtir los efectos legales, o mejor dicho, una de las partes no va a tomar posesión, que es la parte compradora, hasta que no haya pintado el bien y obviamente entregue la constancia o el recibo de pago o la boleta de depósito de la primera cuota de pago del bien inmueble. Ya, esa es una condición suspensiva. Condición resolutoria podría ser la falta de pago de, del contrato en sí, perdón. Entonces, ya sea la falta de pago o, por ejemplo, introducir sustancias que puedan dañar el bien inmueble o poner en peligro la estructura del bien inmueble y de los bienes inmuebles vecinos, podría ocasionar o derivar en una condición suspensiva, perdón, resolutoria del contrato en sí. Y acá tenemos dos cláusulas que pueden derivarse de la relación contractual producto de la necesidad de los comparecientes. Obviamente pueden darse otras, pero estas son fundamentales derivado de la práctica notarial que nosotros vemos y que vamos a encontrar y que en muchos casos los notarios por desconocimiento o temen elaborar este tipo de cláusulas y no resguardan la voluntad de las partes y que indudablemente esto podría generar, si hubiera un inconveniente, problemas para las partes, los cuales podrían resolverse sin ningún inconveniente si esto se estuviera establecido como corresponde en este tipo de contratos. Otra de las situaciones, imagínense que las partes incumplan con eso y deban de irse a juzgados. En el memorial respectivo, los que trabajan en juzgados me han de entender cómo corresponde. Si en dado caso
pues la parte actora desea solicitar dentro de las peticiones el pago de daños y perjuicios, deberá probar esos daños y perjuicios. Esto se evita si dentro del contrato respectivo opera una cláusula de daños y perjuicios, porque acá las partes están aceptando ya ese pago de daños y perjuicios. Esta cantidad obviamente no puede superar el monto del contrato. Entonces se pacta la cantidad de daños y perjuicios y ya no hay necesidad de probar esos daños y perjuicios, sino solo de solicitarlos tal como corresponde y como quedaron establecidos en el contrato aceptado por las partes. ¿Ya? Entonces esto evita que haya dudas e incerteza jurídica en cuanto al reclamo de este tipo de derechos que puede tener cada una de las partes, tanto compradora como vendedora. Lo otro, una renuncia al fuero del domicilio, porque es obviamente que si hay derechos y obligaciones, debe sujetarse a las partes también a un determinado lugar para el cumplimiento de estas obligaciones. Entonces, es importante que el notario sepa que también se puede, dentro del contrato, que las partes pueden renunciar al fuero de su domicilio y someterse a la jurisdicción de los tribunales de determinado lugar. Esto para evitar que haya pugna o inconveniente en cuanto, mire, no me tiene que demandar acá, no me tiene que demandar allá, o sea trasladado de un juzgado a otro. Con esta cláusula, las partes conocen y deben estar enteradas que es en este lugar señalado donde deben comparecer para poder ser sujetos de esos derechos y de esas obligaciones. También es importante conocer que alguna de las partes puede encontrarse con inconvenientes. Imaginemos el caso de un mutuo con garantía hipotecaria. Dejemos este contrato ahorita suspendido. En el caso de un mutuo, el acreedor otorga cierta parte de dinero. Obviamente se constituye hipoteca. Pero ¿qué sucede si la hipoteca o el contrato o el testimonio, perdón, es suspendido y no es operado en el registro de la propiedad? Obviamente la hipoteca no va a estar constituida dentro del registro correspondiente. ¿Qué sucede acá? Véanlo del lado crítico. Si el vendedor se percata de ello y al día siguiente vende el bien inmueble a alguien más, cuando se intente, imagínense que se corrija o el notario corrija el error por el cual le suspendieron el instrumento, va a la semana siguiente y se percata que ya hay otra inscripción y que lo primero que le van a decir es que le van a suspender la operación del testimonio porque le van a indicar que ya el propietario, que la persona que comparece ahí, acreditando el derecho de propiedad, ya no tiene derechos inscritos sobre ese bien inmueble. No lo operan la hipoteca y el acreedor se ve en desventaja. Obviamente en la actualidad, si fuera un banco, el banco se resguarda que primero esté operada la hipoteca. Pero ¿qué se puede hacer para evitar eso? Imagínense el caso de alguien en particular. Si fuera el caso de una persona, obviamente yo lo voy a resguardar a través de una anotación preventiva. Si lo resguardo a través de una anotación preventiva, el 1149, cuando yo hago referencia a ello, me indica que yo puedo obtener una anotación preventiva, ¿sí? En el inciso quinto, el que presentare título cuya inscripción no puede hacerse definitivamente por faltas que sean subsanables. Ojo, esto solo opera por faltas subsanables y opera bajo un término de 30 días, pasados los cuales la anotación se tendrá por cancelada. De hecho, esto si no cumple con subsanar esos requisitos o esas faltas, ¿ya? Entonces, es importante conocer estos aspectos porque si yo noto que puede haber una desventaja en ese tipo de contrato, solicito una anotación preventiva. ¿Para qué? Si existe algo que yo pueda o que se deba ampliar o se deba aclarar, inmediatamente me den este plazo de 30 días para que yo como notario pueda subsanar esos aspectos y se evite el hecho de que ese contrato o ese título sea suspendido y que pueda alguien más
realizar una inscripción de dominio y que se ponga en riesgo los derechos de las partes o el derecho de alguna de las partes. Entonces, evitando eso, opera la anotación preventiva. ¿Qué sucede? ¿Puede nuevamente el registro de la propiedad suspenderme eso? Sí puede. Habiendo subsanado eso, si todavía queda algo que no se haya aclarado o no se haya hecho como corresponde, el registro puede nuevamente suspender eso. ¿Puedo yo nuevamente solicitar una anotación preventiva en esa ampliación o modificación? ¿Sí? ¿Puedo hacerlo? Obviamente puedo hacerlo. Y el registro pues me volverá a dar nuevamente otros 30 días. Ojo, es importante que esto quede claro para que no haya ningún inconveniente. Posteriormente, operar la cláusula de la aceptación. ¿Pero qué fue lo que hice acá yo? Primero, si se dan cuenta, la estructura principal. Después, ¿qué pueden preguntarse ustedes? ¿Hay algo que tenga que protocolizar? ¿Hay algo que no deba protocolizarse? Si no hay necesidad, o dónde habría necesidad, por ejemplo, en el caso de derechos posesorios, para la certeza y seguridad jurídica, la ubicación del bien inmueble. Ahí podría realizar las partes, podría recomendarse que realicen un plano y que ese plano pueda quedar protocolizado dentro del contrato respectivo, ¿sí? También pueden operar condiciones suspensivas o condiciones resolutorias. Por ejemplo, si fuera, imagínense en el caso de derechos posesorios, una sesión de derechos posesorios, ya sea a título gratuito o a título oneroso. Una condición suspensiva es que inmediatamente, porque recuérdese que la posesión opera, la posesión debe ser continua, ¿sí? También debe existir, si es una parcela, debe cultivarse, si es una casa, debe de habitarse, no debe perderse esos aspectos que pongan en duda, eh, la posesión del bien como tal, ejecutar los derechos como propietario, ¿ya? Entonces puede haber una condición suspensiva donde el cedente lo solicite que, pues obviamente, a tomar, para que el contrato pueda surtir sus efectos, una de las partes deba de iniciar el cultivo del bien, ¿sí? Es decir, empezar a cultivar el bien o empezar a habitar la casa, pintarla, hacerles algunas mejoras o algo para que la posesión no quede suspendida, para que no haya interrupción en el derecho de posesión. Lo otro es la condición resolutoria. Pues imaginemos un contrato de uso y de habitación, que una de las condiciones sea impuesta a una de las partes para que los hijos estén estudiando, para poderle dar la casa en uso, que no se cultiven, que no se use abono que no sea el orgánico para el cultivo de la parcela, y que en dado caso se utilizara, pues eso provocaría la resolución inmediata del contrato. Aspectos que ustedes deben de considerar de conformidad con cada situación expuesta por sus clientes. Lo otro es ver si realmente es necesario estipular una cláusula de daños y perjuicios. En algunos casos yo he tenido clientes que me dicen, no, no es necesario, porque realmente lo que queremos es que se cumpla este contrato y una cláusula de daños y perjuicios, pues yo no tengo mala intención, yo no le quiero cobrar, y bueno, pues no hay ningún problema, pero ya el notario asesoró, ya el notario les indicó a las partes sobre qué tipo de situaciones puede operar el derecho de ellos y hasta dónde puede llegar la obligación de las partes también. Obviamente puede haber una renuncia al fuero del domicilio de conformidad con lo que las partes le están exponiendo también. Y obviamente la aceptación no debe faltar. Ahora veámoslo ya en cada una de las cláusulas. Y entonces aquí lo vamos a ver más interesante. Ya dijimos que esto pues lo íbamos a arreglar. Ok. Entonces, cuando ya vemos esta parte en sí, espero realmente que estoy aumentando acá el tamaño de las letras del documento para que puedan leerlo todos y no haya ningún inconveniente.
Y espero realmente que estemos comprendiendo este contenido porque posteriormente, pues ya lo hemos explicado varias veces y posteriormente vamos a avanzar un poco más allá en los contratos porque ya vamos a conocer estos aspectos de la estructura contractual y que son elementales en cada uno de los contratos que vamos a estudiar. Entonces, veamos la primera, los antecedentes. Obviamente, en un contrato traslativo de dominio, lo primero que van a ver ustedes es el derecho de propiedad, es decir, de dónde nace o de dónde parte ese contrato respectivo. Si es un contrato traslativo de dominio, es cómo acreditan la propiedad. Entonces, hace relación del derecho de propiedad y tal como ven acá, está acreditando ese derecho de propiedad. ¿Sí? Testimonio de la escritura pública 12, autorizada por la notaria Gregoria Fermina Palacio Segura, en fecha 12 de enero de 2022, en el municipio y departamento de Guatemala. No me detengo acá porque estos aspectos pues ya lo vimos, pero si es necesario que haga mención a ello. ¿Dónde puede cambiar? Por ejemplo, en una desmembración de bien inmueble. Ahí va a cambiar, porque en este caso yo acredito el derecho de propiedad acá y posteriormente en la cláusula segunda procedo a realizar la desmembración respectiva. Y acá mismo, después de la desmembración respectiva, donde van a constar las medidas, las colindancias, obviamente, recuérdese que en la actualidad un plano de un ingeniero es oportuno que vaya con las medidas correctamente delimitadas para que no haya ningún inconveniente al momento de ubicar el bien. En la práctica notarial esto es muy importante y el primer aspecto es porque puede evitar juicios posteriores o puede ayudar a resolver dudas de la ubicación del bien inmueble o de un bien inmueble dentro de determinado juicio. El primero, ¿por qué? Y les voy a comentar acá y les voy a hacer referencia de un caso en particular. Por ejemplo, cuando se demanda la desocupación de un bien inmueble, o mejor dicho, se demanda el desalojo de un bien, alguna de las partes puede indicar que también es propietaria del bien. ¿Y qué sucede? Va a presentar el título que considere pertinente para acreditar el derecho de propiedad. Uno de los casos más recurrentes es que una de las partes presente el testimonio de la escritura pública de los derechos inscritos en el registro de la propiedad y otra presente el testimonio de una escritura de derechos posesorios sobre ese mismo bien inmueble. Y cualquiera pensará, operan los derechos registrales sin ningún problema y tienen que sacar a la persona que tiene los derechos posesorios. Fácil es decirlo porque lo hemos visto en la doctrina y obviamente pues también por la preparación que hemos recibido, pues eso puede resolver cualquier duda de manera judicial sin ningún inconveniente, pero la práctica nos lleva hacia otro sentido y nos orienta más allá de lo que nosotros realmente podemos advertir. Y uno de esos aspectos es qué sucede con la ubicación. Si se pone en tela de duda la ubicación, una de las partes dice, mira, señor juez, está bien, pero ¿qué me consta a mí que realmente está la propiedad de la señora? Tal vez la propiedad de ella, o sea, acreditó su derecho a propiedad y todo, pero tal vez el bien inmueble está ubicado en otro lugar. Y alguien dirá, sí, se hace necesario acá entonces quizás la solicitud para que el registro de información catastral pueda llegar a hacer un estudio del lugar y determinar si efectivamente esa finca escrita en el registro de la propiedad está ubicada ahí o no está ubicada ahí. Si ese es el lugar que le corresponde al bien para que pueda realmente operar el desalojo de la otra parte. Y entonces ya genera inconvenientes, genera tema de duda, puede llegar al registro de información catastral y uno de los problemas que podría ocasionar es que el RIC, en cierta forma, pues no tiene actualmente todos los departamentos y todos los municipios. Y entonces tendría que hacer un estudio correspondiente. Pero aún así se realice, puede hacer que inclusive una de las decisiones del
del juez, dependiendo en qué vía ustedes promuevan el proceso respectivo, les indique, previo que quedó determinada la ubicación del bien, se declara sin lugar por no ser la vía por la que el actor debió manifestar su derecho de propiedad. Y eso ya le llevaría a otros inconvenientes, a pensar incluso si lo que tienen que solicitar es la nulidad de ese instrumento público, para que realmente no haya ningún problema. ¿Ya? Y le lleva a tener otro tipo de necesidades que surgen realmente con relación a este tipo de aspectos. Situaciones que el notario en su momento pudo haber evitado o se pueden evitar si realmente hay un plano que pueda quedar protocolizado acá. Entonces, sería más fácil decirle al juez, mire, solo que el Registro Nacional, el Registro de Información Catastral, pues certifique o indique si efectivamente son las medidas y colindancias que constan en el plano respectivo y que está dentro del protocolizado dentro del instrumento público de la compraventa respectiva, ¿sí? Eso va a darle certeza jurídica, va a darle seguridad jurídica sobre la ubicación del bien y va a evitar, obviamente, que se confunda ese derecho de propiedad y se tenga plenamente establecido que ese es el bien inmueble. Quedará a discutir, en su caso, si lo oportuno en esa situación será el solicitar a través de un ordinario la nulidad de ese instrumento público que contiene los derechos posesorios. Pero mientras tanto ya resguardaron la ubicación efectiva del bien. Pero bueno, estos aspectos y para esto es que hemos tenido en consideración esto. Puede operar en una desmembración, puede operar en derechos desmembratorios también, o inclusive para evitar alguna duda sobre la ubicación del bien cuando están concediendo derechos de uso por cualquier inconveniente. Entonces, recuérdense, ustedes son los obligados a brindarle asesoría a las partes. La función notarial debe cumplirse de forma real y efectiva dentro del contrato para que los presupuestos legales puedan realmente hacerse viables o hacerse palpables a la realidad de lo que esperan las partes. Entonces, la compraventa al pacto de reserva de dominio. Acá deben de considerar las condiciones, las estipulaciones respectivas y acá pueden hacer una pequeña subdivisión de las necesidades. Primero, procedentes del contrato y posteriormente, de acuerdo a la necesidad de los comparecientes. Y acá encontramos que, obviamente, de conformidad con la ley, debe existir un plazo, también una forma de pago. También dentro de la ley encontramos intereses, también es oportuno el lugar de pago. Y ojo, esto como tal puede realizarse en ley, pero queda como algo discrecional. Entonces, las partes pueden acordar una cesión del derecho. También es algo opcional. ¿Qué otra situación pueden hacer de acá? También quizás algún tipo de garantía para el cumplimiento de la obligación de pago también podría darse. Y eso puede quedar dentro de una cláusula respectiva para evitar no confundirla con las estipulaciones. Pero bueno, acá no la tenemos y no nos vamos a complicar ahorita en eso. Ya cuando veamos el contrato respectivo vamos a ver 3 cláusulas fundamentales, pero ahorita ciñámonos a esto. Esto ya dijimos que cambia, recuérdense que tenemos inconveniente en la numeración, entonces vamos a ver que esta es la tercera, esta va a ser la cuarta. Ok, de la reserva de dominio. Manifiesta la vendedora que la presente venta se otorga con pacto de reserva de dominio, por lo que la compradora adquiere el uso y posesión del bien. No así el dominio o nuda propiedad hasta que cancele totalmente el precio de la venta del bien inmueble debidamente identificado en este contrato. Y acá les quería marcar yo esto cuando la estábamos realizando, ¿se recuerdan? Porque miren, pese a que yo se los indiqué, nadie me dijo de esto.
Nadie me dijo esto y yo ya se los había puesto en el contrato respectivo. ¿Ven? Esto puede generar un tipo de suspensión también del contrato, porque miren, en la reserva de dominio, el notario está haciendo ver que la vendedora otorga la compraventa con pacto de reserva de dominio, donde la compradora adquiere el uso y posesión del bien, no así el dominio o nuda propiedad hasta que cancele totalmente el precio de la venta del bien inmueble debidamente identificado en este contrato, ¿sí? Pero en la siguiente cláusula, en la suspensiva, indica la compradora manifiesta que se compromete a presentar la boleta de pago de la primera cuota por la cantidad de 5,000 quetzales dentro del mes de agosto del año 2022 a la vendedora, así como pintar la fachada de la casa del bien inmueble relacionado a la cláusula primera de este contrato, quedando enterada que mientras no cumpla con lo antes establecido no podrá gozar del uso y disfrute del bien inmueble objeto de la compraventa. Si se dan cuenta, hay una contrariedad. Entre lo primero indica lo de las cuotas y que ya con eso puede gozar del uso y disfruta el bien. Y acá no, acá le impone una condición. Entonces, puede quedar duda. Entonces, al final, ¿son las cuotas o tiene que cumplir también con esto? ¿A qué está sujeta esa condición? Para evitar eso es donde el notario, y era donde yo les decía, que deben de ser ustedes minuciosos porque yo les puedo poner un contrato de este tipo y les puedo poner, inclusive les puedo solicitar que me indiquen los errores o dónde podrían tener contrariedades o inconvenientes cada una de las partes y por qué motivo. Ya puedo ustedes consignarlos como parte vendedora o como parte compradora o dependiendo del contrato que yo les vaya a hacer mención o les vaya a dejar en el examen. Entonces, acá, si ya quedó establecido esto, entonces una cláusula suspensiva deben de evitar que sea lo del pago para que no haya confusión, ¿sí? Ya pueden indicar acá, manifiesta que se compromete a pintar la fachada de la casa del bien inmueble relacionado en la cláusula primera de este contrato, queda enterada que mientras no cumpla con lo antes establecido, no podrá gozar del uso y disfrute del bien inmueble objeto de la compraventa. ¿Sí? Esto puede constar como otra condición también, ¿ya? Y solo quizás esta, determinarla un poco más para que no cree confusión con la reserva de dominio. ¿Se dan cuenta? Quizás solo determinarla más para que no cree confusión y no les vaya a generar ningún inconveniente al momento de llevarla o que alguna de las partes la lleve al registro de la propiedad para que sea operada. Recuérdense que la obligación de presentar el testimonio en los contratos traslativos de dominio, pues es de las partes, no es del notario. Por práctica notarial es que normalmente lo hace el notario para evitar que alguna de las partes no lo realice, por eso que el notario verifica, cobra de una de los honorarios, cobra lo del arancel para la inscripción respectiva, para evitarse precisamente que haya un inconveniente de que alguna de las partes o lo pierda o no lo presente y al final alguien más se adelante en esa inscripción que indudablemente al no hacerse no genera el derecho de publicidad registral y obviamente no opera el derecho de propiedad. Ok. Posteriormente, la condición resolutoria. Acepta que el incumplimiento en cualquiera de los pagos a los que está obligada por medio de este contrato, así como la introducción de sustancias peligrosas que puedan presentar riesgos de seguridad tanto para las personas como para el bien inmueble, tales como incendio, explosión, son causas resolutorias del presente contrato y facultan a la vendedora a reclamar el uso y posesión del bien objeto de este instrumento público, obligándose a desocupar el bien inmueble sin necesidad de notificación o declaración judicial alguna. Vean, ¿se recuerdan cómo teníamos esto? Ya que lo que hicimos fue darle forma y nos evitamos cualquier inconveniente o por ejemplo que tengamos que indicar, mire, él continúa en la posesión del bien mientras realmente no se declare si existe resolución del contrato o no. Acá está totalmente determinado y establecido y nos evita a discutir esto en el juzgado correspondiente en caso de incumplimiento. Daños y perjuicios. Acá era lo que les indicaba yo anteriormente. Obviamente puede existir algún problema contractual y las partes van a tener que gastar, las partes van a tener que acudir a un abogado, van a tener que realizar, imagínense que ya el bien lo hubieran dado en uso o ya estuviera en uso y
Imagínense ustedes, hubiera inconvenientes dentro de la estructura de la construcción. Otra de las situaciones, hubieran daños ya causados no solo a la propiedad, obviamente también esto repercutiría en el patrimonio de una de las partes y por lo tanto deba de resolverse esto en un juzgado respectivo. La cláusula de daños y perjuicios va a ayudar a cualquiera de las partes, obviamente, que resulte afectada, a que se compensen estos daños y perjuicios por medio de esta cantidad establecida en el contrato. De esa forma, ya no se tienen que probar los daños y perjuicios, sino que solo se hace mención de que ya quedaron, la cantidad ya quedó plenamente establecida en el contrato respectivo. Lo otro, la renuncia al fuero del domicilio, justamente lo que hablábamos. En este caso, para sujetarlos al cumplimiento de obligación, para que no haya discusión en cuanto a la jurisdicción del juzgado que le corresponde y donde se deba someter la resolución de este conflicto, se puede dejar esto establecido para evitar algún inconveniente en cuanto a ello y que el expediente vaya o la demanda vaya de un juzgado a otro y que ninguno quiera tomar el conocimiento de estos asuntos. Y lo otro, la forma en que vamos a solicitar la anotación preventiva. Entonces, a esto pónganle mucho ojo, porque si no está bien redactado, no les van a otorgar la anotación preventiva. Tienen que utilizar para esto la ley, para que no haya ningún inconveniente. Y ojo, de conformidad con la ley, está establecido específicamente que debe ser por faltas que sean subsanables en el término de 30 días. Entonces, yo lo que estoy haciendo acá, al momento de expresar esto en el contrato, es dejarlo determinado tal como establece la ley para que no haya ningún problema. Vean acá, esta es una forma sugerida. Obviamente ustedes tienen libertad de redacción, pero esto no puede pugnar con la normativa, porque si no, no tienen técnica notarial y lo otro podría causar inconvenientes de que no le otorguen lo solicitado y que ello conlleve incluso que le suspendan el contrato por algo que pueden ustedes evitar. Manifiestan los otorgantes que en caso de existir faltas subsanables, ojo, que imposibiliten su inscripción, solicitan al registrador, porque son los otorgantes los que tienen que solicitar, no es el notario. Acá uno de los errores ha sido, uno de los errores más recurrentes ha sido, se solicita al señor registrador que en caso de existir faltas subsanales. La pregunta es, ¿quién solicita? Obviamente, tanto la protocolización como la anotación preventiva es a solicitud de los otorgantes. En caso de existir faltas subsanables que imposibiliten su inscripción, solicitan al registrador de la propiedad, ahí ya sabemos que son los otorgantes, realice la anotación preventiva en el inmueble anteriormente descrito, otorgando el plazo de 30 días para subsanar las mismas, de conformidad con lo establecido en el artículo 1149, inciso quinto del Código Civil. No hay necesidad de que consignemos lo que indica ese artículo, porque eso ya está en la ley, pero sí podemos hacer mención del número de artículo para evitar, y obviamente la ley, para que esto pues quede plenamente determinado. ¿Por qué hago yo indicación de que deben ser los otorgantes los que deben realizar las solicitudes dentro del contrato o deben de manifestar la voluntad respectiva? Porque no es el notario. El notario no acepta el contenido del contrato. Quien acepta el contenido del contrato, porque se obliga a cumplirlo, no solo recibe esa carga de derechos, sino también se compromete, se obliga por medio de él, son los otorgantes, son las partes. Al hacerlo el notario no acepta ese contenido. Entonces no se obliga al cumplimiento de ello y por lo tanto puede generar una duda razonable y un motivo para que le suspendan la inscripción del testimonio de ese contrato. Entonces, ojo con esto para no tener inconveniente. Y la aceptación. En este caso, la aceptación, si estamos hablando de una compraventa, la compraventa en la forma que se está realizando, si es oportuno que la haga al principio la compradora y posteriormente que ambas partes acepten el contenido del contrato.
¿Esto por qué? Porque recuérdense que quien está otorgando los derechos, está cediendo los derechos, en este caso es quien tiene el derecho legitimado de propiedad. Entonces, la compradora, al aceptar la compraventa, no es que no esté aceptando el contenido del contrato. Primero acepta la compraventa, es decir, el negocio jurídico objeto del contrato, y posteriormente el contenido al cual está sujeto ese compromiso, ese negocio jurídico. Por lo tanto, es que una de las formas podría ser la compradora acepta la compraventa del bien inmueble urbano con pacto de reserva de dominio, que por este acto se le hace y ambas partes el contenido íntegro del presente contrato. ¿Ven? Y ojo, aquí llegamos ya al cierre. Como notario, doy fe. Y vean, cuando nosotros nos vamos a la ley, encontramos ok, vean, la fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que correspondan según la naturaleza del acto contrato. Ya indicamos con anterioridad que obviamente acreditamos el derecho a propiedad. Ahora vamos a hacer ver que tuvimos a la vista ese testimonio como tal. Primero da fe de todo lo expuesto y de su contenido. ¿Dónde encontramos eso? Vean pues. Voy a hacer lectura del 9, que es importante, del 8, del 9 y del 10 ahorita. Vean esto importante. La fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que correspondan según la naturaleza del acto contrato, la transcripción de las actuaciones ordenadas por ley o a juicio del notario sean pertinentes cuando el acto contrato haya sido precedido de autorización u orden judicial o proceda de diligencias judiciales o administrativas. Los que estuvieron conmigo el semestre pasado, jurisdicción voluntaria, por ejemplo, acá puede ser la transcripción, si es un contrato de compraventa, la transcripción de la resolución notarial donde se autorice la compraventa del bien inmueble. Entonces, ahí se tiene que transcribir la resolución y eso queda dentro de una cláusula respectiva y a eso se está refiriendo. Otra, por ejemplo, podría ser una resolución judicial. Dentro de la resolución judicial, esta también se transcribe dentro del contrato tal como está y pues esto está en ley, debe hacerse como corresponde y si no lo hacen, pues tengan entendido que este contrato pues obviamente va a generar suspensión por parte del registro de la propiedad. La fe de haber leído el instrumento de los interesados y su ratificación y aceptación. La advertencia de los otorgantes de los efectos legales del acto contrato y que deben presentar el testimonio a los registros respectivos. Si ustedes pueden, marquen esa partecita, porque vean ahí. Que deben presentar el testimonio a los registros respectivos. ¿Quién tiene esa obligación? Los otorgantes. Ok, a ver. Perfecto. Ok, entonces, veamos acá. Primero, como notario, el notario debe dar fe de lo expuesto y obviamente de su contenido. Después, tal como indica la ley, que tuvo a la vista los documentos de identificación personal de los comparecientes, así como el título con el cual el otorgante acreditó la propiedad sobre el bien mueble objeto del presente contrato consistente en el testimonio de la escritura pública indicada en la cláusula primera de este instrumento. ¿Sí? Si algunos notarios, por relación contractual, pues vuelven nuevamente a indicar acá la indicación del título con el cual acreditan el derecho a propiedad. Si es un testimonio autorizado por la notaria tal y tal, dentro en fecha tal y tal, el número de escritura, testimonio de la escritura número tal y tal, autorizada por el notario, por la notaria tal y tal, en fecha tal y tal, en la ciudad de Guatemala o en el municipio y departamento de Guatemala. ¿Ya? Esa es forma notarial, sin embargo, mientras más determinado esté, mejor para ustedes porque va a evitar inconvenientes y otro le va a generar también a las partes confianza y seguridad jurídica con relación al documento que están faccionando.
Posteriormente, la advertencia a los otorgantes sobre los efectos legales del acto, así como la obligación relativa a la inscripción del testimonio en el registro general de la propiedad. Aquí estamos, pues, obviamente en el inciso 11, ¿ven? La advertencia a los otorgantes, que advertía a los otorgantes de los efectos legales del acto contrato. Y si se dan cuenta, pues no estoy cambiando nada acá. Y de que deben presentar el testimonio a los registros respectivos. Algunos notarios pues lo consiguen tal como está acá, pero obviamente si el notario sabe que esto debe presentarse al registro de propiedad, es por eso que se consigna la obligación relativa a la inscripción del testimonio en el registro general de la propiedad, porque la ley acá lo hace de manera genérica. Y es obvio que el notario con su conocimiento debe saber en qué registro o qué registros es donde debe operarse el testimonio como tal. Y lo otro, que leí a los otorgantes, lo escrito a los otorgantes, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales lo aceptan, ratifican y firman. Y en esta parte, cuando lleguemos y analicemos en un apartado respectivo, vamos a ver qué sucede cuando hay una de las partes que no habla el idioma español. Entonces, que leí acá, que leí lo escrito al otorgante y al intérprete, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales lo aceptan, ratifican y firman. Acá tienen que considerar ustedes al intérprete, porque es el intérprete quien le va a hacer ver a las partes, a la persona que esté, que no pueda o no sepa hablar el idioma español, para que no haya ningún inconveniente en cuanto a la aceptación contractual, porque si no podría ponerse en duda este aspecto y generar obviamente inconvenientes para la confianza que puede tener el contrato en sí. Entonces, aquí vamos a analizar algunas de las formas y quizás podría ser, a mi consideración, ya lo vamos a ver de forma específica, pero si en este momento tuviéramos un caso de estos, que leí lo escrito eh, al vendedor y al intérprete, quienes al intérprete, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, o al intérprete, perdón, que leí lo escrito a la vendedora y al intérprete, quien facultado para indicarle a la compradora o quien le traduce a la compradora el contenido, objeto, validez y efectos legales del contrato, lo aceptan, ratifican y firman. Podría ser. Siempre es bueno que yo hago este ensayo a veces con los colegas, o inclusive lo realizo con mi asistente, con las personas que tengo cerca, y yo les leo la oración que tengo y les pregunto si entienden lo que yo estoy plasmando en el contrato, porque a veces una mala redacción puede generar el hecho de que no se cumpla el presupuesto jurídico esperado, porque yo puedo entender lo que estoy escribiendo, pero puede hacer que las otras partes no. Entonces lo importante acá es que las partes lo entiendan y que también realmente el contrato pueda surtir los efectos legales esperados por las partes, porque si no, de nada sirve. Por eso es importante que la redacción sea fiel, sea clara, sea concisa, para que no haya ningún inconveniente, no tenga un lenguaje tan rebuscado para que pues los comparecientes lo puedan entender y esto no genere inconvenientes y al final no nos traiga otro tipo de consecuencias para que pues este tipo de, si lo quieren ver ustedes así, este tipo de contratos o documentos en los cuales pueda estar inmerso el notario, pues vayan a generar duda o desconfianza para nuestros clientes, que al final pues son los que nos van a generar trabajo a nosotros. Ok, si lo ven, aquí puede ser que también no solo haya un intérprete, sino también una de las partes pues no sepa o no pueda firmar. Dos cosas muy distintas. Una es no saber firmar, porque realmente no aprendió a hacerlo. Y la otra, no poder firmar.
que por ejemplo estén yesados en la mano los dedos donde deba hacerlo y en su momento pues no pueda firmar. Y para eso pues en ambos casos puede auxiliarse de un testigo a ruego que firme por él, que firme por esta parte que no pueda o no sepa firmar. Y hay una forma también notarial de hacer ver eso. Ya lo vamos a ver en forma específica, pero solo quiero hacerles ver este tipo de asuntos que sí deben de tomar en consideración para el contrato respectivo. Al igual que la representación, también vamos a analizar estos aspectos. ¿Dónde puede cambiar? Por ejemplo, va a cambiar también cuando es un documento privado. En un documento privado se entiende que van a estar las firmas y lo que va a preceder es una legalización de firmas. Y la legalización, ustedes pues ya son conocedores de ello, se realiza de manera diferente y va a generar otro tipo de presupuestos legales también para que este documento pues pueda en su momento acreditarse como tal, o por lo menos pues darle la legalidad respectiva a las firmas de los otorgantes, ¿verdad? Entonces, en este, cuyo caso, si es un documento privado donde no haya intervenido el notario, pues se entiende que al final el notario solo da fe de las firmas signadas o reconocidas en su presencia. Tenemos pues las firmas de los otorgantes. Acá pueden estar los otorgantes que hayan comparecido, no solo 1, 2, 3 o 4, porque acuérdense que también ahí van a encontrar contratos donde va a comparecer una de las partes y posteriormente en forma expresa o en esa misma forma pues va a aceptar la otra parte. Una donación, por ejemplo, una donación puede comparecer el donante y posteriormente en esa misma forma la aceptación debe ser expresa, pues en otra escritura va a aceptar el donatario. De igual forma puede ser 3 vendedores, 3 compradores. Acá la obligación pues va teniendo diferente cumplimiento de conformidad con los comparecientes que asistan a este acto o contrato. Y esto va precedido, primero la firma del notario precedida de las palabras ante mí. Ojo, les hago ver esto porque es importante que ustedes vean que la firma debe ir abajo, no debe ir a la par, no debe ir arriba delante de mí, porque entonces si va arriba delante de mí, el notario no está cumpliendo con lo que indica la ley. Y también puede generar que le suspendan la operación del testimonio respectivo. Esto es algo que ustedes deben de considerar. ¿Qué otra situación vamos a encontrar expuesta acá? Para que ustedes la tomen en consideración, la formulación de los testimonios respectivos. Pero esto quizás lo vayamos a ver en una clase específica para que podamos salir de esta duda y no tengamos ningún inconveniente, porque si no, pues no vamos a pasar nunca a este tema y siempre vamos a tener el mismo inconveniente. Entonces, vean, pues cuando analizamos estos contratos en sí, es importante ver estos aspectos. Yo espero que ahorita al tener ya la relación sobre cada una de las cláusulas, yo les voy a pasar este contrato en sí y les voy a solicitar que lo estén analizando como corresponde y si tienen alguna duda o alguna sugerencia que ustedes quieran realizar, pues yo les voy a agradecer para pues ver estos aspectos. Puede ser que su servidor también se haya equivocado y pues yo les voy a agradecer que ustedes me hagan ver ese tipo de relación contractual. Recuérdense que la única forma en que podemos nosotros ganar conocimiento es generando dudas, generando controversia dentro de lo que se está enseñando para que sometido a discusión esto pueda conllevar al establecimiento de no solo de un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, sino al final un win-win, que ganen ustedes, pues también su servidor esté ganando. Por el día de hoy, pues estaríamos dejándolo hasta acá. Yo le voy a indicar, bueno, la próxima tarea el día de hoy les traslado el listado y la forma en que vamos a entregar el protocolo, el prontuario. Y la siguiente tarea es un mutuo con garantía hipotecaria donde se observen todas estas cláusulas que les estoy indicando yo, por favor. Esa sería la tarea para el día de hoy. Si lo pueden empezar a trabajar, excelente. Yo voy a
darles tiempo hasta el día miércoles antes de la clase para que me envíen el contrato respectivo al mismo correo. Y obviamente esto lo tienen que hacer de forma virtual. Si lo quieren hacer a mano, pues ya ustedes lo pueden hacer de forma virtual para posteriormente revisarlo y ver los posibles errores, bueno, la forma notarial que debemos usar e inclusive ver si es aceptable y generar dudas o resolver las dudas que ustedes ya hayan generado producto de este trabajo que estoy dejando. Obviamente aquí yo lo que estoy haciendo ya es precalificarle los trabajos que les estoy dejando. Es decir, cuando me entreguen el prontuario, yo ya esto de los que me lo han entregado, yo ya lo he precalificado. Entonces me va a permitir saber cuánto conocimiento van adquiriendo y hasta dónde ustedes también están avanzando en lo que yo les estoy enseñando. Entonces, pues quedaría a la espera de ese trabajo. Les deseo feliz tarde a todos. Platicamos el día miércoles ya viendo eso en sí. Espero sus dudas, jóvenes. Yo espero que ustedes estén leyendo. Por favor, no dejen de leer, no dejen de resolver sus dudas, no dejen de leer su ley. Recuérdense que ustedes saliendo de este semestre y al otro año deben de enfrentarse a sus privados y su conocimiento debe estar lo más pulcro posible para que su examen privado sea solo un paso, un proceso y que cuando ustedes realmente ya estén fuera ejerciendo como tal, pues ya las dudas sean más sencillas, ya no tengan tanto inconveniente, ya puedan ejercer como notarios, como abogados sin ningún problema y pues esto derive en un mejor ejercicio profesional. Yo como siempre les deseo lo mejor a ustedes, bendiciones para todos, nos estamos viendo el próximo día de clases.